Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilderic Santos Gamboa y estoy en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Informática. Y este video es realizado para la materia de INF 330, Hardware 1, dictado por el magíster Reinaldo Ceballos Daza. Y el tema que me ha tocado es sobre los estándares empleados en sistemas digitales y ordenadores. Comencemos. Los antecedentes en cuanto a compuertas lógicas que utilizan los sistemas digitales y los ordenadores tienen mucha relación porque los dos utilizan transistores y estos manejan la tensión o voltaje. Técnicamente la RAE define tensión eléctrica como voltaje con el que se realiza una transmisión de energía eléctrica y o voltaje entre dos polos o electrodos. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, es decir, es el voltaje con el que la electricidad pasa de un cuerpo a otro. Por eso comúnmente se le denomina voltaje, su unidad de medida es el voltio. Los sistemas digitales pueden ser de dos tipos: sistemas digitales combinacionales, que son aquellos en los que la salida del sistema solo depende de la entrada presente. Por lo tanto, no necesitan módulos de memoria, ya que la salida no depende de las entradas previas. Sistemas digitales secuenciales. La salida depende de la entrada actual y de las entradas anteriores. Esta clase de sistemas necesita elementos de memoria que recojan la información de la historia pasada del sistema. Para la implementación de los circuitos digitales se utilizan puertas lógicas como AND, OR y NOT. Y estos están presentes por medio de transistores. Estas puertas siguen el comportamiento de algunas funciones booleanas. Se dice que un sistema es analógico cuando las magnitudes de la señal se representan mediante variables continuas. Esto es análogas a las magnitudes que dan lugar a la generación de esta señal. Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica. En un sistema de este tipo, las cantidades varían sobre un intervalo continuo de valores. Así podríamos expresar que la magnitud analógica es aquella que toma valores continuos, en contraposición a una magnitud digital, que es aquella que solo toma un conjunto de valores discretos. La señal digital o los sistemas digitales, en contraste con las analógicas, no varían en forma continua, sino que cambian en pasos o en incrementos discretos. La mayoría de las señales digitales utilizan códigos binarios o de dos estados. Los microprocesadores actuales se basan en millones de transistores. Estos transistores se crean a partir del silicio, pero son tan pequeños que literalmente se esculpen encima de una oblea súper fina de silicio. Una oblea perfecta, lo más posible. Para poder crear estas obleas se utiliza arena de cuarzo, que se funde para conseguir silicio puro, del que se crea un gran cristal único, con forma cilíndrica. Una vez que se obtienen estas obleas, se comienzan a esculpir el procesador. Primero se recubre de un material fotosensible, luego se utiliza luz ultravioleta para proyectar. Estas zonas expuestas a la luz se disuelven con un líquido revelador, dejando expuesto el silicio. El resto protege las zonas del silicio, que representarán los transistores. Literalmente se corrosiona el silicio expuesto, esculpiendo de esa forma la base de lo que será los millones de transistores que van a componer el procesador.
Una vez que tenemos estos micro bloques de silicio, pasan a un proceso que es el que realmente les va a convertir en transistores. Una configuración muy típica y muy utilizada en transistores es la NPN. Digamos que tenemos un transistor donde dos extremos son de tipo negativo, o sea que lo que le sobra en electrones llevan electrones de más. En el centro tenemos un gran puente al que le faltan electrones, o sea es el positivo. El silicio y el boro, que tienen estos huecos, existe una forma muy fácil de abrir este puente, y es aplicando una carga eléctrica en la pieza del medio, como un puente levadizo que se levanta cuando los barcos tienen que pasar. Es necesario hacer que este proceso llamado dopaje para crear transistores. Para doparlos simplemente tenemos que inyectar átomos extras, y con calor se consigue que se distribuyan y acomoden dentro del cristal de silicio. Entonces, si bien antes hemos tallado encima del silicio la forma de los transistores, ahora para que se conviertan realmente en transistores se proyecta en cada una de las áreas los distintos átomos para el dopaje. Cuando los transistores están bien acabados, se añade el cobre, que es el que se interconecta para formar el circuito, y varios niveles de transistores apilados unos encima de otros. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales, con los que se otorgan señales de voltaje, como resultado o una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias, como la suma o la multiplicación. Existen diferentes tipos de compuertas, y algunas de estas son más complejas, con la posibilidad de ser simuladas. En las compuertas más sencillas, todas estas tienen tablas de la verdad que explican el comportamiento en los resultados que otorga, dependiendo del valor booleano que tenga en cada una de sus entradas. Compuerta AND. Esta compuerta es representada por una multiplicación en álgebra de Boole. Indica que es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1 para que la salida otorgue un 1 binario. Compuerta OR. Esta compuerta permite que con cualquiera de sus entradas que esté en estado binario 1, su salida pasará a un estado 1 también. Compuerta NOT. En este caso, esta compuerta solo tiene una entrada y una salida, y esta actúa como un inversor. Compuerta NAND, también denominada como AND negada. Esta compuerta trabaja al contrario de una AND, ya que al no tener entradas en 1 o solamente alguna de ellas, esta concede un 1 en su salida, pero si esta tiene todas sus entradas en 1, la salida se representará con un 0. Compuerta NOR. Así como vimos anteriormente, la compuerta OR también tiene su versión inversa. Esta compuerta, cuando tiene sus entradas en un estado 0, su salida estará en 1, pero si alguna de sus entradas pasa a un estado 1, sin importar en qué posición, su salida será un estado 0. Compuertas XOR, también llamada OR exclusiva. Esta actúa como la suma binaria de un dígito cada una, y el resultado de la suma sería la salida. Otra manera de verlo es que con los valores de entrada igual, el estado de la salida es 0, y con los valores de entrada diferente, la salida será 1. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funcionan todas las aplicaciones en un ordenador? Pues como ya hemos visto, los dígitos binarios son la base de toda la información que maneja el ordenador. Son números almacenados y procesados utilizando el sistema binario, donde cada uno de nuestros buses y registros de memoria lo único que hacen es transmitir una señal eléctrica, en el caso de un 1, y nada en el caso de 0. A partir de ahí, cada programa de nuestro ordenador hace una interpretación distinta de estos números. En fin, espero que este video te haya dado una buena perspectiva sobre cómo funciona la electrónica de los ordenadores, partiendo de compuertas lógicas representadas con transistores. Esto en cuanto a sistemas digitales. Y bien, hemos llegado al final de este video por ahora. Muchas gracias por ver este video.
y te pido que le des un like al vídeo